Luego que han sobrevivido a la masacre del miércoles. De paso, vamos a arrancar hoy no pensando en la masacre del miércoles, sino en cuáles han sido los temas que hemos visto el miércoles en la clase. Hemos terminado el tema de consumo de energía. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos empezado viendo varias técnicas para reducir el consumo de energía, como por ejemplo, usar paralelismo. Hemos visto que el hecho de utilizar múltiples núcleos de todos los procesadores que ustedes conocen hoy en día, sean multicore, son en realidad una manera de reducir el consumo de energía para tratar de aumentar la performance sin aumentar tanto el consumo. Entonces, es una técnica de reducción del consumo de energía. Lo que nos permite esto de usar paralelismo es justamente tener el nuevo eje, digamos, de performance y power. Entonces nos permite que tengamos ahí una superficie en la cual podamos elegir qué es lo que queremos, una curva, tenemos así. Si queremos más performance con igual consumo, o igual performance con menos consumo, entonces que nos podamos mover en todo el rango de la curva y elijamos la opción más adecuada según la necesidad que tengamos. Después hemos visto una técnica que es muy usada, que es el escalado dinámico en tensión y en frecuencia. ¿Para qué sirve esto? Para cada núcleo, en realidad no se usa, ya los núcleos no tienen una frecuencia fija, no tienen un periodo, un ciclo T fijo, sino que lo que hacen es tener una frecuencia que es variable. Variable en el sentido de que tienen una frecuencia determinada, pero cuando hay poco uso, poca carga, o sea, poca demanda de cálculo, lo que hacen es bajar automáticamente la frecuencia en pasos escalonados, de manera tal de aprovechar que no están haciendo nada útil y bajar el consumo dinámico de energía. Y eventualmente, cuando sea necesaria mayor capacidad de cálculo, aumentan la frecuencia de manera dinámica nuevamente, inclusive mayor de la frecuencia nominal, para poder aumentar la capacidad de cálculo, aumentan el consumo, pero se desocupan antes de la tarea que estaban haciendo. Entonces, ese escalado dinámico es una técnica para reducir el consumo. Después hemos visto técnicas de gating. ¿Qué son técnicas de gating? Enmascaramiento. ¿Para qué sirve? Justamente para enmascarar señales, ya sean señales de alimentación, en el caso de power gating, señales de clocks, en el caso de electro gating, para evitar ahorrar consumo. Y como la idea es apagar partes que no se usan del procesador. Entonces, todo lo que es combinacional se puede controlar apagando, o sea, quitando la alimentación con el power gating, y todo lo que es secuencial, o sea, circuitos secuenciales que son que almacenan valores, no se pueden apagar, pero podemos evitar que se actualicen. Y aunque sea parezca una tontera, podemos ahorrar mucho consumo con esas dos técnicas. Después les conté lo que son lo que es el uso de núcleos heterogéneos. O sea, tener múltiples núcleos, pero ya no todos iguales. Ahora son núcleos distintos. Entonces hay núcleos muy buenos para hacer, cuando se requiera mucha potencia de cálculo, y núcleos muy simples, con los que se usan cuando se requiere baja potencia de cálculo. Entonces esos núcleos simples son más chiquitos, más baratos, más menos energía, y de esa manera cuando hay baja carga de cálculo pueden hacer que dure mucho más la batería, ese tipo de cosas. Se empezó siendo muy usado en celulares y después se fue propagando a la mayoría de procesadores de Intel. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, el resumen es que los procesadores actuales distan bastante de lo que vemos nosotros cuando vemos camino de datos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad ahora ya no son solamente superescalares, con emisión escalar, con emisión fuera de orden, emisión múltiple de instrucciones, con predicción de saltos, que sí tienen todo eso, pero además son muchos núcleos, o sea, son muchos de esos, con múltiples frecuencias, múltiples tensiones. O sea, ya es difícil saber realmente a qué tensión están trabajando y con qué frecuencia está trabajando el procesador. Y además hay un núcleo adicional
que es parte del ANCORE, que se encarga de controlar todas estas cuestiones de power management de los procesadores. O sea que además, ¿se acuerdan? Ya son System on a Chip, que no solamente tienen varios núcleos, no, además son distintos entre sí, y además hay otro más que se encarga de controlar cómo es el consumo de energía de todo eso. Y todo esto lleva a que hubo el cambio de paradigma, ya no solamente nos importa performance, sino ahora es performance por watt. De vuelta ya es las 3P pleno esplendor. Y además, les terminé la clase pasada medio apurada, pero contando que el consumo de energía hoy en día, todo con inteligencia artificial, es un problema grande. ¿Por qué? Porque se espera que el macro, bueno, comentar al margen, ayer vi una noticia que hubo una presentación el 10, o sea, el martes, de AMD, donde dicen que estiman que para dentro de 10 años todos los data centers tienen que tener una planta nuclear a la par. Porque dicen que se van a chocar con una pared de energía, o sea, ya no de power wall, sino una energy wall, que no hay cómo generar esa energía necesaria para los centros de cómputo actuales. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que a veces las escalas hoy en día de estas cosas son muy grandes, o sea, son de vuelta, son centros de datos que tienen 100.000 procesadores, con cada uno con varios núcleos. Entonces, capaz que un ahorro de un 1% de energía en uno de los núcleos realmente es un montón en el global, digamos, contra la factura de luz paga. ¿Me explico? Entonces, esto es un tema totalmente de actualidad, totalmente en boga. ¿Preguntas? Nada. ¿Están dormidos? O entender muy bien este tema y todos los problemas son con memoria virtual. Parece bien. Menos mal que no voy a práctico de esto. Vamos con el tema siguiente. Procesamiento en paralelo. Es el último tema fuerte, no el último. Estamos ya en el penúltimo tema. Ya una alegría para mí, que han poquitas clases. Ya se vienen las vacaciones. Bueno, ya saben que no tienen práctico. Sí va a haber práctico de así que es el último tema fuerte, porque es un tema que es largo, tiene un montón de cosas y además tiene un montón de, digamos, rejunte de todos los temas anteriores vistos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, muchas cosas relacionadas con procesamiento en paralelo. ¿Cómo hacemos para que funcionen todos esos múltiples núcleos? ¿Cómo hacemos para aprovechar y realmente sacar mayor performance de todos esos núcleos? Vamos a ver qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué problemas tiene, qué limitaciones tiene. Vamos a ver distintos tipos de paralelismo, porque lamentablemente no hay una sola manera de hacer las cosas en paralelo, sino que hay varias. Entonces les voy a contar brevemente cuáles son varias de ellas. Vamos a ver qué problemas tienen. Vamos a ver coherencia, que es la cuarta C que estaba pendiente del tema 11. Y vamos a terminar viendo arquitectura del dominio específico, que es lo que se usa mucho hoy. Lamentablemente acá yo les sigo recomendando capítulos del libro que no van a leer, pero de acá hay un montón. O sea, es un buen momento para que el fin de semana largo ponerse el día con la arquitectura y agarrar y leer todo el capítulo 6, básicamente. No, Matías, no me tomas cara que no. Complicado. Pero es un buen momento para agarrar y terminar, si ya agarramos la recta final de la mejor manera y después sacamos bien el parcial y chao, olvidamos la materia. ¿Cómo? Sobre 100. No, 100 sobre 100. Después del evaluativo de ese, está complicado. Ya hemos hablado de la masacre del miércoles. Si quieres hablar de la masacre del miércoles, hay que llegar temprano, ¿está bien? Comentaba. Sí. ¿Dónde estamos parados? Bueno, ustedes están sentados. ¿Dónde estamos?
hemos visto cómo se aumenta la performance. ¿Y cómo se aumenta la performance? Hemos visto en los temas de la primera mitad del curso un montón de cuestiones para aumentar la performance, todos basados en paralelismo a nivel de la instrucción. ¿Se acuerdan de eso? De vuelta, predicción de saltos, ejecución, emisión múltiple de instrucciones con procesos superescalares, ejecución fuera de orden, ejecución especulativa. ¿Se acuerdan de todo eso? Eso era bastante bueno. Lo que tenía súper viola es que todas esas técnicas eran transparentes. ¿De acuerdo? O sea, las hacía el procesador, ustedes no se enteraban que las hacía. Era todo por hardware. Entonces ustedes programaban, el procesador lo ejecutaba y a veces lo ejecutaba más rápido, a veces lo ejecutaba más lento. Podían tunear ciertas cosas, pero eran en general bastante transparentes. ¿Cuál era el problema de esto? Las dependencias. ¿Se acuerdan? Porque la mayoría de los códigos, de la mayoría de los programas, de los lenguajes de programación, son códigos secuenciales. Porque nosotros, los seres humanos, inherentemente pensamos de manera secuencial. O sea, nuestro cerebro trabaja en paralelo, estamos acostumbrados a recetas de cocina paso a paso. ¿Estamos? Como que le gustan todos. ¿Estamos bien hasta acá? Después, ¿qué vimos? La memory wall. Que la memory wall era un problemón con respecto a la performance. ¿Y qué hicimos? Pusimos toda una jerarquía de memoria basada en memorias caché, que son rápidas, para tratar de suplir el problema. ¿Está claro? Después, ¿qué vimos? Que está la power wall también. Otro problema grande, el fin del escalamiento de NAR, entonces no podíamos seguir mejorando la performance aumentando frecuencia. Entonces, ¿qué hicimos? Cambio de paradigma, performance per watt, y empezamos a mejorar la performance mediante el uso de varios procesadores. O lo que después termina siendo varios números. ¿Se acuerdan hasta acá? Se ve bien el pantallazo. Entonces uno dice, bueno, el multiprocesamiento es una solución al power wall, lo cual es verdad, pero la realidad es que ya había multiprocesamiento de antes. Vamos a ver, ya había multiprocesamiento con múltiples procesadores, o sea, múltiples chips puestos en la misma motherboard, y ya el concepto existía. Lo que pasó es que, o sea, lo que se hizo es que todo lo que se dio en esa época, que fue el 2004, 2005, 2006, por ahí, fueron cambios de cultivo, de lo que fue que al multiprocesamiento lo impulsaron, o sea, se hizo, bueno, ahora todo va a ser multiprocesamiento, no ya no va a ser una cuestión de, no, bueno, ya el gran servidor que tengo acá en la empresa, ese tiene multiprocesamiento, no, ahora el multiprocesamiento está en todas partes, por un lado, está en el bolsillo, por el otro, y además se hizo barato, lo cual, cuando la tecnología se impulsa, siempre se hace barata y práctica y popular. Entonces, la idea era que antes había varios procesadores en un sistema, la idea pasó que era una cosa así, había varios procesadores con una red de interconexión con todos los dispositivos, y la idea es que, pues ya saben, se metió todo eso dentro del procesador. Por ley de Moore, y son los System on a Chip que ya les conté anteriormente. ¿Está claro dónde está la situación general? Ahora, el tema de la situación general es que, bueno, ¿es fácil o no? O sea, antes nosotros hemos centrado mucho en lo que es un procesador, hemos visto los distintos sistemas de memoria, entrada, salida, toda la red que los conectan, pero ahora la idea ¿es fácil decir que todos trabajan juntos? ¿Cómo podemos hacer para que trabajen juntos? Y no solamente cómo podemos hacer para que trabajen juntos, para que trabajen juntos realmente de manera eficiente, y que aumente la performance, y que no aumente el consumo de energía, y que todo ande como queremos que funcione. La cuestión es que tener varios procesadores, tener varios trabajadores que hagan una tarea en paralelo, en general aumenta la performance. ¿Vale? Y eso es bueno. Digo, puse ahí en principio porque no es tan lineal el aumento, no es que, bueno, aumentemos siempre la cantidad de trabajadores, ya hemos visto que el paralelismo tiene un límite, ¿se acuerdan? No era que por poner 80.000 cajeros en un súper,
iba a ser todo más rápido, porque iba a haber un punto en el cual más de 7, 8 cajeros ya son todos redundantes. O poner 100 albañiles para construir una casa, capaz que se empiezan a chocar entre ellos. ¿Está claro? Hemos visto que también, en principio, poner más procesadores es bueno, porque pueden llevar a trabajar. No, yo, si puedo dividir la tarea, puedo hacer que todos trabajen a menor frecuencia, entonces el consumo de energía va a ser menor. ¿Se acuerdan? El tema pasado. Hemos visto que más procesadores en general aumentan la disponibilidad. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que era la disponibilidad? Si se me rompe uno, ¿qué pasa? Sigo con el otro. Entonces, eventualmente puedo seguir funcionando a pesar de una falla. Entonces, hasta ahí son todas ventajas. Sin embargo, tener más procesadores es muy probable que la eficiencia del uso de los procesadores disminuya. O sea, cada vez menor cuanto más procesadores tenga. ¿Por qué? Y bueno, porque hay que ver si tengo realmente tareas para todos. Es muy probable que haya tiempos muertos y haya momentos en los cuales alguno no esté haciendo nada. Cuanto más tenga, peor. Es muy probable también que el hecho de tener varios procesadores haya problemas con la sincronización de los datos, problemas con la coherencia de los datos. Sincronización en el sentido de que uno está esperando el resultado del otro y a veces dice, bueno, apurate, necesito el resultado del otro. Esperá, ya va. ¿No? Y detalle que esperar. O coherencia de los datos. Ya alguna intuición ya vieron con problemas de coherencia cuando vimos caché que era de qué pasa con la memoria principal, qué pasa con el caché, con las escrituras, ¿se acuerdan? Bueno, imagínense ahora si hay una sola memoria y varias personas escribiendo. Puede haber cómo hacemos para manejar eso. Va a ser un problema que lo vamos a ver en detalle. Y a su vez, el principal problema de todo lo que es procesamiento en paralelo, o para mí uno de los principales problemas de lo que es procesamiento en paralelo, lo que tiene es que, en general, todos los mecanismos de paralelismo que hay, todos los tipos de paralelismo que hay, no son transparentes. ¿Qué significa eso? Que ya no es algo que el hardware lo haga automáticamente. Es algo que lo tienen que hacer los programadores. ¿Y qué pasa cuando lo tienen que hacer los programadores? Los programadores no saben programar. ¿Por qué? Porque programar en paralelo es difícil. Entonces, ¿qué pasa? No lo hacen. Entonces ahí es cuando empieza a haber de vuelta ineficiencias, problemas de sincronización o programas mal, porque lamentablemente siempre la culpa es del ser humano. Entonces acá, para hacer todas las técnicas del paralelismo que yo les voy a contar rápidamente, en general son todas técnicas que tienen que aprender a programar de vuelta. O sea, ustedes ya saben programar en un lenguaje, bueno, pero para usarlo en paralelo está este capítulo que es el capítulo que nadie lee. ¿No? Entonces es esta sección o este libro aparte, ya, bueno, ya aprende de vuelta. Y sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es difícil. Entonces, como es difícil, poca gente lo usa. Sin embargo, de vuelta está la ventaja ahí de el que lo usa sabe cosas que no sabe nada. Porque esto ya no es, entre comillas, hacer una página web. Acá está, digamos, son cosas picadas. Entonces, es una dificultad por un lado y una posible ventaja competitiva por el otro. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los problemas que hay con el multiprocesamiento? Todo tipo de paralelismo que les voy a contar, en general, todos tienen que lidiar con los mismos problemas. Y los problemas esos son los que les voy a contar acá con un ejemplo que ustedes imagino que estarán familiarizados. Pues esa es la idea. La idea es que ustedes hagan un grupo de 4 alumnos para hacer un práctico de arquitectura. No sé si lo habrán hecho. Es una buena idea. O para un práctico de cualquier otra materia. ¿Y cuál es la idea? Bueno, el algoritmo lo hacemos más rápido práctico. ¿Está claro? Primer problema. Hay que tratar de dividir el práctico en partes iguales. ¿Por qué? Porque hay que ver si, primero, para hacer una idea de lo que se llama ahí balance de carga. Que no haya
escuchame, vos me das el problema 1, vos te agarrás el problema 1 y 2, son los más fáciles, y me das a mí el 9 y el 10, que son los más picantes. No es justo. ¿Puede pasar o no puede pasar? O al revés. Che, vos te tocó todos los ejercicios de profundización, esos son imposibles. O sea, va a estar 2 días haciendo y yo lo demás te está esperando. ¿Puede pasar o no puede pasar? Entonces, la idea es dividir de alguna manera la tarea en partes más o menos, no necesariamente iguales en tamaño, pero iguales en carga. O sea, que más o menos la cantidad de trabajo que tenga que hacer cada uno sea parecida. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque por un lado queremos evitar que haya algunos que terminen antes y que tengan que esperar a los más lentos. Porque si hay que esperar a los más lentos, a la larga, si hay un cuello de botella, siempre va a ser el que limita la productividad. Entonces, queremos tratar de que la carga esté balanceada. Y a su vez, el hecho de esperar tiene que ver con técnicas de sincronización. No podemos presentar el práctico hasta que no entreguen todos su parte del trabajo. ¿Se entiende? Además, el detalle está en que asumimos que realmente la tarea se puede dividir en partes, ¿no? Lo cual a veces es factible, otras veces no. Depende cómo sea el práctico, cómo sea la tarea. Una vez que se divida la tarea, a su vez hay que asignar cada uno una parte. Y acá de vuelta está supongamos que nos divide la parte, todo el práctico en ejercicio, y se asigna, bueno, puedo hacer esto, yo hago esto, y siempre está, no, pero dame mejor ese a mí, que yo entiendo mejor este tema, entonces yo hago esta parte. No, pero esa parte la quiero hacer yo. Y hay una pequeña discusión porque se ponen de acuerdo realmente qué parte hace cada uno. Esa discusión o asignación de cada parte de la tarea en un trabajador es una parte que es scheduling, asignación de tareas. Después, cuando empiezan a trabajar, probablemente haya alguna conversación de ustedes, no solamente hablando de la masacre del miércoles o qué van a hacer el fin de semana, cosas que son normales, o sea, pasan. Es normal que siempre haya levantar la cabeza, tomar aire y decir, che, ¿qué va a hacer? Pero también hay cosas de, escúchame, tengo un problema con este ejercicio, no me sale, ¿vos te acordás cómo era la fórmula? Sí, mirá, la fórmula, listo, gracias. Y se pasan información, se pasan datos, alguna cosa, comunicación entre ustedes. Esa comunicación implica que puede haber, muy probable que haya en realidad, algún tipo de overhead, en el cual no estén realmente haciendo la tarea, sino pasándose alguna información necesaria, ayudándose, dándose la mano para algo. Pero ya es un overhead. ¿Está claro? Entonces, todo problema de paralelismo tiene eso. Primero, la división de la tarea, tratar de que la carga esté balanceada, problemas de sincronización, problemas de scheduling, problemas de overhead por comunicación. Siempre va a haber. ¿Está claro? Entonces, el tema es que hay distintas técnicas de paralelismo que tratan de encarar de distinta manera todos estos problemas. Pero estos problemas van a ocurrir siempre. ¿Y cuál es, a su vez, una implicancia fuerte de esto? Que además, imagínense ustedes, yo les contesto, siendo un grupo de 4 alumnos. Pero si ahora el grupo es de 8, ¿eso en general va a ser mejor o peor? Y uno dice, bueno, entre 8 dividimos más la tarea, entonces cada uno va a tener que hacer menos, entonces vamos a hacer más rápido, lo cual es probable, pero es probable que dividir sea más difícil, porque capaz que ya no hay múltiplos de 8 para el ejercicio, entonces capaz que 2 se asignan al mismo ejercicio, entonces capaz que ya baja la eficiencia o aumenta el overhead de comunicación entre esos dos. Entonces, dividir, cuantos más sean los trabajadores, es más difícil. Balancear la carga es probable que sea más difícil, porque siempre va a haber un problema más difícil. ¿No? La sincronización también capaz que sea más dura, el scheduling, el overhead, todo es
cuanto más procesadores tenga, es probable que sea peor. O que las implicancias de todo esto sean mayores, sea más difícil de hacer. ¿Está claro? Y como les dije, todos los tipos de paralelismos que vamos a ver van a tener que lidiar de alguna manera con todos esos detalles. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa con el performance? Se dice que un sistema es escalable. En general, sí. Cuando incrementamos los recursos, en hardware, ponemos más procesadores, ponemos más núcleos, la idea es lograr una mejora proporcional en la pérdida. Entonces, la escalabilidad viene dada por, si yo tengo una tarea que la hago en un tiempo X, y yo la paso a hacer esa tarea con más trabajadores, yo espero hacer esa tarea en un tiempo que es con una aceleración, digamos, igual a P. Eso sería lo que uno esperaría. O sea, si en vez de hacerla yo solo, la divido entre dos trabajadores, esperaría que el tiempo sea la mitad. ¿Se entiende? Ahora, ustedes creen que, o sea, si el tiempo es la mitad, la aceleración es el doble. ¿Está claro? Ahora, ¿ustedes creen que eso es común o no? La intuición, Matías. Para mí no. No, claramente no, está bien, y eso lo hemos visto en algún momento. Entonces, la aceleración, ¿cómo la calculamos? Siempre, el tiempo de ejecución de un procesador sobre el tiempo de ejecución de varios procesadores. Es la misma fórmula de aceleración que veníamos del tiempo de paralelo, tema 2, tema 3. Ya lejos de ese tiempo. Entonces, idealmente, queremos que, si yo pongo varios procesadores, esto tenga una mejor PBS y esto sea una aceleración lineal. Ese es el caso ideal, el que tenemos que apuntar. Ahora, ejemplo, queremos sumar 8000 números, un vector de 8000 números. Todos son independientes entre sí. Cada suma demora un T. ¿Vamos a ver? Tenemos 8 procesadores. ¿Cómo hacemos? Y que uno sume del 0 al 1000, el otro del 1000 al 2000, así. Cuando dividís en 8 pedazos de 1000, le das un pedazo a cada uno de los 8 procesadores. O sea, si cada uno sume 1000 números. Bien, ¿cuánto demora? Y 1000T. Después hay que sumar cada uno de los. 1004, no, 1008 sería. Mira, O sea, primera observación. Van bien hasta acá, divide, bueno, le damos 1000 a cada procesador. Total, todos tienen que sumar, son todos independientes. Entonces, el procesador 1 suma los primeros 1000, el procesador suma los segundos 1000, el procesador 3 suma los terceros 1000. ¿Está claro? Después, ¿cuánto tarda cada procesador en sumar 1000 números? 1000T. Creo que estrictamente 999, pero no viene al caso. 1000T. ¿Vamos? Entonces, después de 1000T, yo voy a tener los 8000 números sumados. Pero en realidad no, voy a tener 8 sumas parciales de 1000 números, que después tengo que sumarlas entre sí para obtener el resultado final. ¿Está claro? ¿Cómo es la mejor manera de sumar esas 8 sumas parciales? Y bueno, ya 2, o sea, agarro 2 de esos 8 en T, entonces hago 4 pares de las 8, el fixture, llegar a la final del mundial. Todos me entienden lo que quiero decir. Un árbol binario, inverso, si lo quieren ver. La cuestión es que en 3T más puedo obtener la suma de esos 8 y ya serían 1003, 1004, por ahí. Entonces cada procesador suma 1000 números, me salen 3 más para sumar los subtotales. Esto es coordinación. Esto es el overhead por coordinación. ¿Está claro? Entonces la aceleración con 8 procesadores, ¿cuánto era en el caso secuencial? Tenía que, si estuviera un solo procesador, demoraba 8000T, entonces acá voy a demorar 8000 sobre 1003, hay un pequeño overhead, la aceleración no es 8, pero sin embargo es casi 8. Está re bien.
Bueno, excelente caso de paralelismo. Entonces, vemos que dividir no era difícil. Gero en el primer intento lo sacó. Bien, Gero. Porque era una pavada. Entonces se pudo dividir, eran todas tareas independientes, se pudo hacer bárbaro. Entonces obtuvimos una aceleración bastante buena. No estamos considerando, por supuesto, el programa de cosincronización, estamos asumiendo que, en realidad, después de 1000, cada procesador que sume 1000 números realmente va a servir T. Pero puede ocurrir que alguno de esos procesadores en algún momento tenga un fallo, un caché, un fallo de página, algo, justo uno se demore y demore más. ¿Qué pasa si uno demora más? Otros te acá. Los otros se tienen que esperar, porque no se van a poder hacer esta suma hasta que no termine el procesador. Entonces, si alguno tiene un fallo, todos esperan. ¿Está claro? Pero si bueno, háganme cuenta que no pasa. Por ahora. ¿Está claro? Entonces, el ejemplo ese es buenísimo, pero es bastante irreal. Puede haber demoras por el uso de la memoria, por el uso de entrada-salida, por la red. Entonces ya saben, puede haber fallos y problemas en cualquier lado. Alguien puede recibir una interrupción en medio de la tarea. Entonces, todos son demoras que pueden ocurrir que son imprevistos. ¿Qué es lo que hacemos? Manejamos la ley de Amdahl. ¿Se acuerdan de la ley de Amdahl? La mejora total de un sistema está limitada por la parte que no se modifica. Entonces, está la ecuación de la ley de Amdahl. Quiero que se acuerdan. Cierto que para el parcial lo tienen que haber utilizado, pero bueno, no mucho lo han utilizado. Entonces vamos con otro ejemplo, un poco más realista. Los mismos 8 procesadores, pero ahora tenemos que ejecutar una tarea que tiene un 20% del código secuencial y el 80% restante se puede paralelizar todo lo que quisiéramos. ¿No? Completamente paralizable. Entonces, bueno, está bien, 80% paralizable es un montón. Entonces, ¿cuánto es F 0,8? P es 8 procesadores. ¿Cuánto creo que da la ley de Amdahl? 3. ¿No? Entonces, aplican la fórmula, les da 3,33. Y acá, ¿qué es lo que está pasando? No se llega ni a la mitad de 8. Si estoy poniendo 8 procesadores para obtener una aceleración de 3. Esto no es ni la mitad. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que el 20% de tareas que son secuenciales es un montón. Entonces, por más que la paralización sea alta y por más que la paralización sea infinita, si le quieren subir y seguir subiendo, esto no va a bajar mucho. Y eso no tiene nada que ver con la cantidad, o sea, tiene que ver, pero no es. La limitación no está dada por la cantidad de procesadores que ustedes pongan. La limitación es software. O sea, si hay una parte secuencial, arruina todo. ¿Está claro? Entonces, uno de lo que les conté hace un rato, el mayor desafío del procesamiento paralelo en general es ver cómo hacer para partir un problema. Porque recién cuando dije hay que sumar 8000 números, Gero dijo rápidamente, bueno, parten 8 pedazos de 1000. El primer procesador suma del 0 del 1 al 1000, el segundo del 1001 al 2000, y era fácil. Pero la mayoría de veces, cómo partir el problema no es fácil. Y la parte secuencial termina siendo crítica. ¿Está claro hasta acá? Implicancias de Amdahl. Ustedes acá tienen la aceleración de Amdahl en función de la cantidad de procesadores. Dibujado para distintos F, que son distintos de cuánto es los porcentajes secuenciales en este caso. Este no es el porcentaje paralelo, sino que el porcentaje secuencial. Entonces, si no tengo nada secuencial y todo es paralelizable, obtengo una aceleración lineal, que es la ideal.
Pero si tengo un 5%, o sea, re poquito de secuencial, fíjense que la curva ya tiene una asíntota por ahí. Depende, bueno, va teniendo una asíntota, que es lo importante. Y a medida que aumenta un 10% o un 20% de secuencial, fíjense que la curva va a tener una asíntota cada vez mucho menor. Y nótense que aumentar la cantidad de procesadores, o sea, por acá aumenta un buen cacho, pero después la parte secuencial es un fuerte limitante del aumento. Y seguir aumentando procesadores no lleva a nada, porque esto es asintótico. ¿Está claro? Entonces, la fracción serial impone una fuerte limitación a todo lo que es paralelismo. Muchos procesadores empiezan a disminuir la aceleración. Inclusive esto es verdad, esto no solamente es asintótico. Estas curvas, si uno las sigue extendiendo, es muy probable que empiecen a caer. O sea, con distintas frecuencias. ¿Por qué? Porque empieza a haber problemas de comunicación, congestión, o sea, ya sean tantos los que están conversando entre ellos, y empiezan a chocar, empiezan a conversar, empiezan a coordinar un montón de cosas, que resulta que, por ejemplo, acá está con 20, pero si pongo 100 o 1000 procesadores, capaz que la performance baja. Todavía. Ya no es que sea asintótico, sino empieza a bajar. Lo cual es peor todavía. ¿Está claro? Esto, por un lado, bueno, antes de mostrar eso, fíjense que acá hay una pequeña, digamos, corolario de todo esto que estamos viendo es que ustedes tienen multiprocesadores en sus bolsillos, en sus teléfonos. ¿Ustedes saben cuántos procesadores tienen en sus teléfonos? ¿Cuántos núcleos tienen los procesadores que tienen en el teléfono? 8. Paula. No sabe. Francisco. Antonio. Tampoco sabe. Deben andar por los 4, 8, un buen número. Ahora la pregunta es, ¿por qué no tienen 16? ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no tienen 32? ¿Ustedes creen que realmente no se puede poner 32 núcleos? Seguro se puede, hace años que se puede. Pero, ¿vale la pena poner más núcleos? Resulta que no. Entonces, hoy en día está medio, entre comillas, estancada. Y se ve que, por lo menos para que son aplicaciones de celulares, el uso típico de smartphone, normalmente con 4 o 8 núcleos anda bastante bien. Entonces los procesadores, los más baratos que puedan, los celulares más baratos que puedo conseguir, capaz que tienen 2 núcleos o 4 núcleos, yo creo que van a tener 4. Los mejores que van a conseguir van a tener 8. Tanta diferencia hay. Y le van a poner, en realidad, le van a mejorar la placa de video, el procesador gráfico, le van a mejorar la pantalla, le van a mejorar un montón de otras cosas, la cámara, pero en realidad no van a mejorar la pantalla nunca. ¿Por qué? Acá hay una limitación. Los programas que ustedes usan, a la larga, están limitados por Android. Entonces no vale la pena poner más núcleos en el celular. ¿Estamos? Esto en realidad tiene una suposición muy fuerte, que es que el problema que uno quiere resolver tiene un tamaño fijo. O sea, ustedes tienen que hacer un práctico, tienen que hacer una tarea, tienen que construir una casa. ¿Se entiende? Entonces a esa tarea la dividen en partes. Y cuando van a dividirla en partes, si ustedes ponen cada vez más trabajadores, la parte que le corresponde a cada trabajador es más chica. ¿Se entiende? Entonces, eso es que el problema de tamaño fijo, entonces al aumentar la cantidad de procesadores, la carga de trabajo de cada procesador va disminuyendo. Y eso se conoce como escalabilidad fuerte. Eso es strong scaling en inglés. Y eso es, o sea, es un tipo de escalabilidad y está limitado fuertemente por la ley de Amber y la parte secuencial del programa. ¿Preguntas hasta acá?
¿Qué se puede hacer con esto? La idea es, antes de ver qué se puede hacer con esto, un término más que tiene que ver con la escalabilidad fuerte es, la aceleración no es la única métrica. La aceleración, la mejora de performance no es la única métrica. Por ejemplo, si obtenemos una aceleración de 2 utilizando 10 procesadores, ¿es un buen resultado? Y no. ¿No? Yo creo que no. No, ¿por qué? Porque está invirtiendo mucho más de lo que está ganando. ¿Y eso cómo lo medimos? Con los beneficios. Casi. Casi. Había uno que lo habíamos visto en su momento, que era eficiencia. La eficiencia es cuán bien se utilizan los recursos. La eficiencia la calculamos como la aceleración dividido la cantidad de trabajadores. ¿No? ¿Se acuerdan de la eficiencia de un único trabajador haciendo una tarea del 100%? Entonces, si aumentamos la cantidad de trabajadores, aumentábamos la aceleración, pero era muy probable que la eficiencia baje. En general, la eficiencia, bueno, fíjense, en el ejemplo que vimos recién, con 8 procesadores tenemos una aceleración de 3, la eficiencia era del 40%. Y normalmente la eficiencia tiene una curva así. Entonces, ya tiene su asíntota en 1, que es con un trabajador, y a medida que uno va aumentando la cantidad de trabajadores, va bajando la eficiencia. Forma de curva. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar la performance? Porque a la larga estamos poniendo núcleos, estamos poniendo trabajadores y queremos mejorar las cosas, pero hemos visto que no mejoramos mucho, o sea, tenemos una asíntota. ¿No hay nada que podamos hacer? Sí, hay ideas que podemos hacer. Lo que se puede hacer es, por lo que hemos visto recién, aumentar núcleos, aumentar procesadores. Para realizar una tarea está limitado por la parte secuencial, ¿no? Y tiende a bajar la eficiencia. ¿Cuál es la clave ahí? Una tarea, que está en negrita. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? No les demos una tarea, les demos muchas tareas. ¿Se entiende? Entonces, el chiste es, si yo tengo que construir una casa y voy a contratar 100 obreros para construir una casa, capaz que es poco eficiente. Pero si tengo que contratar 100 obreros, capaz que es mejor no darles que hagan una casa, pero que hagan 20 casas. Y entonces darles para 20 casas, capaz que trabajan mucho mejor los 100 obreros haciendo 20 casas que haciendo uno. ¿Se entiende? Entonces, el chiste o la alternativa para mejorar la escalabilidad es adaptar la cantidad de trabajo al paralelismo disponible. O sea, no darles una tarea, sino aumentar la cantidad de tareas. Y esto es, cuanto mayor sea la cantidad de tareas o el conjunto de datos a procesar, más próxima va a ser la aceleración al ideal. O sea, mayor aceleración vamos a tener. Entonces, fíjense, acá está de vuelta graficada. Aceleración en función de cantidad de procesadores, pero ahora las curvas tienen sobre cuán grande es la cantidad de tareas a realizar. O sea, la cantidad de números a sumar, si lo quieren ver así. Entonces, si tuviera cierta cantidad de tareas, tengo esta curva, la cual tiene una parte secuencial limitada por ANDA, etcétera, etcétera. Pero si yo al mismo programa, misma parte secuencial, pero le aumento el volumen de datos, obtengo esta curva, la cual me genera una mayor aceleración. Y si le aumento más el volumen de datos, obtengo esta curva. ¿Se entiende? Entonces, cada vez va tendiendo a una aceleración lineal, aumentando la cantidad de datos. Y eso es lo que, acá fíjense, lo importante es que la carga de trabajo de cada procesador acá es constante. Acá no va disminuyendo. Acá cada trabajador hace la misma tarea. Y cada vez hay más tareas para hacer. ¿Es algo como parecido como el desarrollo de lazos? Sí, podría ser, digamos, parte de medidas similares, aumentar el volumen para tener más tareas
para que los procesadores puedan aprovechar de alguna manera más cosas. O sea, para que disminuya la cantidad de instrucciones secuenciales sería. En este caso es para que, en el desarrollo de eso sí, es para exactamente para eso. Acá más que nada sería para, no disminuir la cantidad de instrucciones secuenciales, sino para buscar más cosas independientes, buscar más tareas. Entonces acá es como que vos consigas más gente que vaya al súper, por decirlo así. Cuanta más gente que vaya al súper, más van a trabajar los cajeros. Sí, es verdad, pero van a trabajar mejor. ¿Entendés? Y para vender más el súper también. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que más gente vaya al súper, más clientes. Entonces, no es exactamente lo mismo que desarrollo de lazo, pero apunta a una cuestión de volumen. En ese sentido, sí, digamos. Pero en otra escala, pero apunta más o menos a la misma idea. Esto se conoce como escalabilidad débil, es weak scaling. ¿No? Pero esta escalabilidad débil es la más común hoy en día. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando no podemos hacer que, porque en general, digamos, todas las cosas que vamos tratando de hacer los seres humanos siempre queremos más performance, etc. Pero a su vez la más performance la queremos acompañada de más gráficos más grandes, o sea, más resolución, más, todo más grande, más volumen de datos, más, le queremos dar más cosas a la inteligencia artificial para que aprenda, siempre es más, más, más. Entonces, cuanto más datos se tengan, más tareas puedo paralelizar y más, ya no es paralelizar una tarea que tiene en pedazos, sino tener múltiples tareas y le doy una tarea a cada una. Eso se usa un montón. El volumen de datos está muy común hoy en día. ¿Preguntas? ¿Buen momento para hacer un recreo? Perfecto. En realidad, sí, ahí, faltaba esta más. Por supuesto, no siempre es posible hacer esto de aumentar el volumen. Va a depender del perfil, del tamaño de la tarea. O sea, a veces, por más que yo tenga los 100 empleados, no tengo el lugar para hacer 20 casas, o para hacer un barrio. ¿Entiendes? ¿Para qué? Tengo que hacer una casa nomás. Bueno, en este caso no se puede hacer un escalamiento débil. No voy a poder escalar. Pero muchas veces sí. Entonces, cuando se puede escalar volumen de datos, siempre es mejor escalar volumen. ¿No? Es mejor que dividir tareas. Y ahora sí, lo dejo ahí y hacemos recreo antes de entrar. ¿Preguntas? Grandes, ¿vale? Bueno, vamos. Sigamos con el tema de procesamiento paralelo. Ya algunos de los que hemos visto en la primera clase ya ven que hay problemas con hacer las cosas en paralelo. Los problemas son cómo dividir la tarea, problemas de balance de carga, problemas de sincronización, problemas de scheduling, problemas de overhead. Pero se supone que dividir, o sea, usar paralelismo para mejorar la performance, es una buena idea. Tienen problemas de eficiencia, o sea, hay dos maneras de aumentar la performance: escalabilidad fuerte, escalabilidad débil. Con todo eso, ahora vamos a empezar a ver cuáles son algunos tipos de paralelismo. Y para ver eso, vamos a ver lo que se conoce como una taxonomía de Flynn, que es una taxonomía muy vieja, porque los temas de procesamiento paralelo son muy viejos. En realidad siempre la gente quiso exprimir al máximo el paralelismo de las cosas que tenían en su momento. La taxonomía, en lo personal, a mí no me gusta, porque es una clasificación que es bastante fea, bastante en desuso, pero sin embargo no puedo dar ningún tema que trate de procesamiento paralelo sin hablar de la taxonomía de Flynn. La taxonomía de Flynn es una persona, el apellido, una persona que fue el primero de hacer esto y un poco de historia. Entonces, hay que mencionarla sí o sí, porque no puede ser una clase de arquitectura de computadora o procesamiento paralelo sin mencionar esto.
Y además de eso, sí es verdad que una de las cosas de la taxonomía de Flynn sí se usa un montón. Eso hay que reconocer también. ¿Cuál es la idea de esto? Propone categorías para dividir cómo es el procesamiento paralelo según la cantidad de instrucciones que se puede hacer en paralelo y la cantidad de datos que se pueden hacer en paralelo. Entonces, propone la primera clasificación, es algo así tipo SI-SD, que viene a significar Single Instruction, Single Data, que es básicamente un procesador que procese un conjunto de datos. Y bueno, y eso es los procesadores. Conocemos ustedes el camino de datos que vimos en toda la primera mitad de la materia. Eso es lo convencional. ¿Estamos? El micro común y corriente, que hace un programa con un conjunto de datos. Después está la variante de tener un programa, una instrucción, pero con múltiples datos. Eso se llama Single Instruction, Multiple Data, se conoce como SIMD o SIMD, es la terminología. ¿Cuál es la idea acá? Ustedes tienen un solo programa, pero ya no operan sobre un dato, sino sobre, o un conjunto de datos, sino sobre múltiples datos. Entonces es como acá hacen la misma suma, pero ya no están sumando dos números, están sumando muchos números con la misma instrucción de suma. ¿Se entiende más o menos la idea? Si no, ya lo vamos a ver un poquito después, porque esta es la que se usa un montón. Después dijo Flynn, bueno, como hay Single Instruction, Single Data, Single Instruction, Multiple Data, la otra combinación es Multiple Instruction, Single Data. Pero eso no tiene sentido, ¿no? Claro, hay múltiples programas, pero trabajamos en un conjunto de datos, no se usa. Entonces, de las 4 combinaciones posibles, hay una que no vale. Y una que es estándar, entonces no es muy utilizada. Y después sí está Multiple Instruction, Multiple Data, que sí se conoce para hacer muchas instrucciones diferentes, porciones del mismo programa que se ejecutan en distintos procesadores trabajando con distintos datos. Y es así, se usa un montón, pero no recibe jamás ese nombre. Entonces, de la clasificación de Flynn, uno no existe, uno es trivial, estas dos se usan un montón, esta con este nombre, esta ni siquiera se usa el nombre, entonces la clasificación no me sirve para mucho, pero les tengo que contar un poco de qué se trata. ¿Preguntas? ¿Por qué les tengo que contar esto? Porque lo primero que el primer tipo de paralelismo que les voy a contar es el de SIMD, o sea, Single Instruction Multiple Data. Es un paralelismo muy común, muy usado desde hace muchos años, que trata sobre hacer una suma, como decían, pero en vez de ustedes están acostumbrados a la instrucción add. ¿Qué hace la instrucción add? Suma contiene dos registros. Bueno, ahora amplíen eso, y en vez de sumar dos registros, suman dos vectores. Entonces la idea acá es que en vez de hacer una suma de dos valores, haga una suma de dos conjuntos de valores. Y es una sola instrucción, pero en vez de hacer, digamos, de sumar 8 números en sí, estoy sumando, en vez de sumar dos números en sí, sumo muchos pares de dos números, todos al mismo tiempo. ¿Está claro? Entonces, lo más fácil de verlo es como si fuera un vector. Entonces, en vez de tener un registro, para sumar dos registros, sumo dos vectores del registro. Entonces, en vez de tener una algo, tengo un vector de algos. ¿Se entiende? Entonces hago todo esto de un solo saque. Entonces, ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la suma de dos vectores de 8 elementos, ¿cómo lo harían normalmente? Harían un lazo. Entonces, obtienen el primer elemento de cada vector, lo suman y lo guardan en el resultado. Y después mueven los punteros para apuntar a los segundos elementos, lo suman y guardan el resultado. ¿Está claro? ¿Qué es lo que propone Cindy? Hacer directamente en una sola instrucción la suma de los 8 elementos con los otros 8 elementos y guardo los 8 resultados. Todo eso en T. ¿Está claro? Entonces reemplazan lazos por una instrucción en paralelo que hace una sola suma para múltiples datos.
¿Está claro? ¿Entiende la idea? Es muy simple, porque es una de las formas de paralelismo más usadas. Ya no tiene muchos problemas de sincronización. ¿Por qué? Porque la sincronización está dada en este nivel. O sea, ¿cuál es la sincronización acá? Que todas las halos demoran lo mismo. Y al estar todas las halos iguales, todas las halos cableadas de la misma forma, todas fabricadas con el mismo proceso y todo lo demás, ningún problema, sí demoran lo mismo. Entonces, a la larga, cuando esto se hace todo junto. Y no es que este resultado tiene que esperar a algún otro. Entonces ya no tiene problemas de sincronización. Para aclarar, se hace todo bien, un solo texto. Eventualmente te puede decir un poquito más chiquito, un poquito más largo, pero le hace todo un solo texto. Ahora, ¿qué problema o qué inconveniente tiene un poco esto? ¿Cómo hacemos con la longitud? O sea, ¿cuántos elementos hacemos que se hagan en paralelo? Acá yo les mostré con 8. Vale, hagamos 8, un buen número. ¿Y qué pasa si ustedes tienen que sumar solamente 4? Tienen que acá un cero y un registro. Y sí, o sea, la verdad que bueno, cargo 4, lo lleno con 0 y me da igual. ¿Entiendes? Y si son 9, Hay que hacer 12. y vamos a tener que hacer un lazo y lo hacemos en 2T. Igual ya ganamos un montón. ¿Sabes? Pero la longitud de cuántos pongo tiene que ser definida por el ISA. ¿Por qué? Porque de vuelta yo agrego una instrucción que haga las 8 sumas. Entonces significa que yo tengo 8 halos y agrego una instrucción que aproveche esas 8 halos. ¿Se entiende? Entonces voy a ver una instrucción nueva que va a ser suma 8. Suma de a 8. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si de manera tengo que sumar 16? Y bueno, uno podría decir, bueno, agrego una nueva instrucción que sea sumar 16. Y de vuelta es agrego y agrego y agrego. Entonces, en general, cada vez que uno agrega una instrucción, por ejemplo, sumar 8, sumar 16, implica que tengo que cambiar el soporte para los compiladores, para que reconozcan la nueva instrucción, para el sistema operativo, para todo el software de base, y tengo que reescribir las aplicaciones. O sea, yo tenía una aplicación que antes tenía un lazo, ahora el procesador saca la versión nueva con la instrucción que suma de 8, si yo la quiero utilizar, la instrucción nueva, voy a tener que cambiar el código. ¿Se entiende? Pero cambio el código, recompilo y me va a andar mucho más rápido, seguro. Entonces voy a ganar, pero tengo que hacer todo esto de vuelta. Porque el procesador agregó una nueva instrucción. Y a su vez, como la longitud es fija, los ISA que tienen formato de longitud fija, que tenían tamaño limitado, ¿se acuerdan de su limitación? Agregar instrucciones y todo lo demás es complicado. Entonces, para este tipo de ISAs es complicado agregar instrucciones tipo CMD. Pero sin embargo, en los ISA que son incrementales, como la arquitectura x86, es muy popular. Y así como surgieron en la década del 90 las extensiones MMX para trabajar con datos de 64 bits. Y después surgieron otras extensiones para trabajar con datos de 128 bits, con datos de 256 bits, y hoy en día manejan datos de 512 bits. Y siempre es agregan instrucciones, agregan instrucciones, agregan instrucciones, agregan instrucciones. Entonces, si uno agrega la instrucción esta de 512 bits, no solamente es que va a poder trabajar con números más grandes, sino que va a poder trabajar con más números pequeños. ¿Entiendes? Entonces, acá ustedes trabajan palabras de 32 bits, entonces acá pueden utilizar muchas veces. Bueno, convertimos de 32. 16. Wow. Entonces pueden hacer múltiples sumas al mismo tiempo. Y este ABX 512 es lo que está de moda hoy en día. Entonces, un procesador o un programa que aproveche las instrucciones para procesamiento de estas SIMD ABX 12 va a andar mucho más rápido que uno que no las tenga. O que no las aproveche. ¿Está claro? Ahora, no es solamente
el ISA de x86 que se aprovecha de esto, los ISA de ARM también lo usan y tienen una extensión que se llama Neon, en realidad, que aprovecha esta cosa. En RISC-V hay una extensión, pero es una extensión no estándar, la extensión P para manejar estas cosas. Pero existe, lo puede soportar. ¿Para qué se usa mucho esto SIMD? Para aplicaciones multimedia, porque en general todo lo que es video maneja datos que hay que hacer el mismo procesamiento para distintos canales. Entonces hay que hacer el procesamiento para el rojo, para el verde, para el azul. Y para fondo de transparencia y fondo de color que son blancos. Entonces, en general manejan el mismo procesamiento para distintos conjuntos de datos. Ideal poner esto en SIMD. En vez de trabajar bytes individuales, metemos todos los registros y hacemos que procese los distintos bytes de cada uno en paralelo. Una maravilla. Audio también, porque los audios se suele hacer 24 bits o 32 bits por muestra de procesamiento y funciona bárbaro. Todas esas cosas multimediales con este tipo de instrucciones. Procesamiento de datos. Así que, ¿quién está impulsando PDS? Todo, no pienso. PDS vuela nuestra cosa. Porque tienen que hacer normalmente el mismo procesamiento por un conjunto largo de datos. No sé si me he hecho algo de PDS. Pero todas las transformadas de FFT es esto. Lo debería hacer con él. O el que lo hace bien lo hace con él. ¿Aún? ¿Saben lo que es un FFT? Sí, se trató del partido. Sí. Vaya, junio de ¿preguntas? Todo esto, lo que es SIMD, en realidad Simple Multiple Data, lo que se conoce hoy en día, en realidad, la conocen ese nombre, pero la idea es que son todas técnicas que explotan lo que se conoce como paralelismo a nivel datos. O sea, hacer el mismo procesamiento para datos diferentes. Entonces el paralelismo está al nivel de los datos. Y cuando yo tengo ese tipo de paralelismo, lo mejor que puedo hacer es utilizar instrucciones del tipo SIMD. Por ejemplo, en transmisión, en procesamiento de señales. ¿No? Ahí donde está, es difícil dividir la tarea de una FFT. Pero ¿qué pueden hacer? Hacer que distintas muestras se procesen todas al mismo tiempo. Entonces, eso es para el nivel datos. ¿Se entiende el ejemplo? Pone claro. Pone, te voy a decir que sí, pero digamos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Nadie no quiere saber nada, porque mencionan cosas de PDS en arquitectura. No, está bueno. Variantes de SIMD. En general, dentro de esta categoría, podrían entrar condicional, la verdad que no es exactamente lo mismo, pero también hay lo que se conocen como arquitecturas vectoriales, que son directamente para trabajar con vectores de una mejor manera que lo que SIMD que mostró recién. Y por supuesto están los que son los procesadores gráficos, las placas de video, son los GPU. ¿Qué es lo que pasa con esto? De vuelta, cuando uno va a hacer procesamiento gráfico, en general lo que hace es trabaja con todos los píxeles que se muestran por pantalla. En general, el procesamiento que se hace a todos los píxeles es más o menos parecido, más o menos similar, y se lo hace por, más o menos decir, que hace lo mismo para todos estos píxeles. Entonces se hace un procesamiento a nivel muchos datos. Por eso es ideal para placas de video. Son distintas, las arquitecturas vectoriales, los procesadores gráficos son sustancialmente diferentes. No es como poner 8 álbumes parecidos en paralelo. Pero sí explotan lo que es para el nivel datos. Tienen muchos datos que procesar, entonces los procesamos de esta manera. Ojo, inteligencia artificial, con lo que está de moda ahora con las LLM, ¿sabes qué son las LLM?
de ChatGPT? ¿Qué es El Large Language Model. Perfecto. Con modelos de lenguaje grandes también utilizan esto. O sea, la idea es que tienen muchos datos para procesar. Entonces, como son grandes modelos. Entonces, como tengo muchos datos para procesar, es datos en paralelo van por acá, sin D. Pero son, como digo, distintos en esencia, pero en un paralelismo a nivel datos. El Easy Risk File tiene una extensión especial, que sí es estándar esta, que es la extensión B corta, que es operaciones vectoriales. Que también tiene ahora su versión que se llama SBE. O sea que, fíjense que son cosas que también tienen otros procesadores, ya no solamente los x86. La idea acá es que ya no son registros de los que tú fijas, o sea, ya son registros variables, uno puede definir el tamaño, entonces no son agregados de nuevas instrucciones. Entonces hay varias, al hacerlo variable, digamos, no algo fijo, esta cosa vectorial, hay varias implementaciones diferentes, pero la idea es que simplifica el software. Entonces ya no modifican el ISA, no modifican las aplicaciones, no modifican los compiladores, no hay que reescribir todo de vuelta. Pero no es fácil escribir igual con esa extensión de corto. No voy a entrar en más detalle de ninguno de estos temas porque esto ya es la arquitectura 2. Todavía no está en el plan de estudio. No sé si algún día estará, ojalá que no, porque es más trabajo, pero si a alguno se le da la curiosidad o le interesan todas estas cosas, hay muchísimo para decir. ¿Preguntas? Vamos a MIMD, segunda clasificación de la taxonomía de Flynn. Y está ese gráfico espantoso. ¿Pero qué es ese gráfico espantoso? No está tan feo en realidad, porque es un gráfico viejo. Pero ¿qué es lo que muestra acá? Acá tienen un montón de programas, distintos programas. Y acá tienen el porcentaje de los ciclos del procesador en qué se gastan. O sea, esto es del 0 al 100%, pues con todas las barritas acá arriba, que están dibujadas con distintas texturas, las barritas, en qué gastan el tiempo cada uno de estos programas. ¿Se entiende más o menos? Entonces, las categorías acá, fíjense, son categorías que nosotros conocemos. Acá, por ejemplo, la parte negra total, por supuesto, no se distingue casi nada, como es viejo el dibujo, y no había colores, parece, en esa época. No lo han puesto con colores, sino que lo han puesto con textura. Entonces, el negro completo es cuando el procesador realmente está trabajando, cuando el procesador está ejecutando instrucciones. Y después acá tenemos, ¿qué tenemos? Problemas de memoria, instrucciones de punto flotante. Acá tenemos load delays, o sea, ¿se acuerdan lo que son los load delays? Las demoras se burbujan por penalizaciones de load, riesgo de control, errores en la predicción de salto, tiene que sonar esos nombres, fallos del caché de datos, fallos del caché de instrucciones, fallos del TLB de datos, fallos del TLB de instrucciones. ¿Le suenan, no? Ahora, de las distintas evaluaciones. ¿Qué es lo que quiero mostrarles yo de este dibujo? ¿Cuándo está un procesador realmente ocupado haciendo tareas? La parte negra, y vemos que la parte negra está acá. Si hacemos esta última columna es la media, o sea, el promedio de todos estos, digamos. ¿Y qué se ve? Acá tenemos varios programas, pero en general el procesador está un 20% ocupado. Y el resto del tiempo, ¿qué está haciendo? Sí, burbujas. ¿Burbujas por qué? Y por demoras de riesgo de control, riesgo de datos, fallo del caché de la que requiere memoria, fallo del TLB. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, lo que se hizo este análisis y se vio que la mayoría del tiempo el procesador está sin hacer nada. ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá en este momento no se podía cambiar de tarea.
supongamos que no podemos, normalmente, ¿por qué no se puede cambiar de tarea? Porque acá estamos resolviendo un fallo de control, estamos resolviendo una cosa que, bueno, son unas cuantas burbujas, no son muchas burbujas. Aguantamos, ya te traigo, claro. Pero tenemos suficiente tiempo como para directamente lo pongo en espera y traigo otro procesador, otro programa, como sería un fallo de página. ¿De acuerdo? Ahí tenemos millones de ciclos, bueno, listo, millones de ciclos, chao. Lo corro este programa y paso a ejecutar otro. Acá no tengo todo ese tiempo, tengo, aguantame, ya estoy. Son 10 ciclos, no. Por 10 ciclos no vale la pena cambiar de tarea. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se puede hacer? Acá es cuando con este análisis surge el concepto de hilos de ejecución, que son los threads. ¿Escucharon hablar de threads? ¿Seguro? Sí, buenísimo. Entonces la pregunta es, ¿qué es un thread? ¿Escucharon hablar de threads? Porque no había dicho que era algo como tipo cantidad. ¿He dicho? Sí, el otro día. Cantidad de procesos que puede hacer en simultáneo un solo núcleo. Ah, sí. Ahí que era por núcleo. ¿Cómo? Que dijo que era por núcleo. Es por número. Eso seguro. Porque estamos hablando acá de una manera de procesamiento. Imagínense que tiene un solo procesador. ¿Qué es un thread? La idea de un thread son hilos de ejecución distintas de un mismo programa. O sea, acá no tienen varios programas, tienen un solo programa. Pero ese programa a su vez puede estar ejecutando varias cosas diferentes, varias cosas independientes. La clave de esto es que como son parte del mismo programa, comparten los recursos del mismo programa. Como no es un programa diferente, es una partecita, o una partecita más chica o más grande, siempre de un mismo programa. ¿No? El ejemplo típico del thread, el ejemplo que se hizo popular en su momento y ahora después se amplió todo lo demás, es cuando ustedes estaban trabajando en Word, y lo menciona Word, no sé si siguieran trabajando en Word, porque fue el primero que lo hizo, entonces en algún momento todos deben trabajar en Word, porque si no hoy en día se puede usar otros programas y todo lo demás. ¿Cómo? No, LaTeX no lo tiene, pero Visual Studio Code sí lo tiene. Ustedes van en Word, empezaban a escribir algo y cuando escribían mal una palabra, les aparecía, les ponían un espacio, escribían mal la palabra, ponían un espacio y les aparecía la palabra subrayada con rojo. ¿Qué era la palabra subrayada con rojo? Era el corrector ortográfico. Hoy en día, los navegadores web tienen corrector ortográfico, los vídeos tienen corrector ortográfico, etc. ¿Pero qué es el corrector ortográfico? Es un programa aparte. Pero no es nada aparte. Es un programa de Word, o dentro de Word. Vamos a estar el programa que es Word, que tiene una partecita que es el corrector ortográfico. ¿Y qué es lo que hace el corrector ortográfico? Detecta cada vez que ustedes van escribiendo palabras y controla si esas palabras que ustedes escribieron están dentro de un diccionario que tiene grabado. ¿Está claro? ¿Pero tiene que ver estrictamente con el procesador de texto? No. Porque ustedes pueden seguir escribiendo, pueden deshabilitar, pueden escribir sin el corrector ortográfico. ¿Está claro? Pero, ¿funciona el corrector ortográfico fuera de Word? No, el corrector ortográfico era parte de Word. Y lo que estaba haciendo era, estaba monitoreando que lo que ustedes escribían en ese momento. ¿Se entiende? O cuando abrían el documento. Entonces, es parte de Word. Pero no es algo intrínseco al procesador de texto, es algo extra. Entonces, el ejemplo típico es ese. Entonces, el programa es Word, pero Word, dentro de su ejecución, puede tener un hilo adicional para el corrector ortográfico. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes van escribiendo, se va procesando, cuando ustedes presionan la tecla, se procesa la tecla, se muestra la tecla por pantalla, van poniendo negrita, lo que sea que ustedes quieran, cursiva, párrafo, etc. Pero a su vez hay un programita dentro del Word aparte que les va corrigiendo la ortografía. ¿Entiendes? Es lo mismo el corrector, famoso corrector de WhatsApp, cuando van escribiendo un mensaje y le mandan cualquier verdura,
porque escriben rápido, escriben mal, mandan el mensaje y el corrector dice, no debe haber querido por eso, debe querer poner otra cosa y les pone cual reemplaza una palabra y se la pide. Con cualquier cosa. ¿Les pasó o no les pasó? Bueno, es lo mismo. ¿Cuál es el programa? WhatsApp. ¿Pero qué tiene WhatsApp? Es un corrector de ortografía. O Google, cualquiera, ahora ya está popular. Entonces, el corrector en general es un ejemplo de hilo de ejecución. ¿Se entiende? La idea es que comparte los recursos. Entonces, ahora cada thread, cada hilo de ejecución va a tener su propio PC y su propio estado, que es el banco de registro, puntero base a la tabla de página, etc. Cada thread es independiente, ¿no? Pero están dentro del mismo espacio de dirección. Es muchísimo más rápido cambiar de thread que cambiar de proceso, porque directamente cambiar de thread es decir, en vez de usar este PC, voy a usar este otro, que tiene un multiplexor, lo hacen con 0 delay, o eventualmente un delay mínimo, pero no demoran miles de ciclos. Entonces el cambio de thread es mucho más rápido, suele ser instantáneo. Otro ejemplo, sonido estéreo. El sonido estéreo es buenísimo para procesar, ¿por qué? Porque es independiente del canal derecho del canal izquierdo. Entonces se puede procesar en dos threads independientes. El corrector ortográfico. En teoría ustedes han visto un ejemplo de sistemas con micro. El manejo de múltiples threads. Uno que ponía datos en un lugar y el otro que procesaba, sacaba los datos del lugar. ¿Puede ser? Sí. Es más, creo que vi un ejemplo con cerveza, el líquido en el medio. ¿Ya lo han sacado? Si no se acuerdan del ejemplo con cerveza, no les han dado. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno esto? Que si las instrucciones vienen de distintos threads, como son de distintos threads, ya se sabe que son independientes. Entonces, como se las maneja, se las puede paralelizar más fácil. Entonces, con eso surgió lo que es multithreading. Multithreading es un procesador que soporta, un único procesador que soporta múltiples hilos de ejecución. Cada thread es considerado como un CPU virtual. Y cuando la ejecución de un thread se ve detenida por algún tipo de parada, fallo de caché, un fallo de TLB, un riesgo de datos, riesgo de control, ¿qué es lo que se hace? Se cambia automáticamente a ejecutar otro thread. Entonces, la parada al final va a quedar enmascarada, la ejecución continúa ejecutando cosas del mismo programa, pero de otro thread del mismo programa, de otro hilo del mismo programa. ¿Entienden? Eso es lo que se conoce como coarse-grained multithreading, que es un multithreading de grado grueso. O sea, de grano grueso, por decirlo así. ¿Cuál es el chiste acá? La clave está en que el cambio de thread sea lo más rápido posible, más rápido que la resolución de la parada. O sea, si la parada demora 3 burbujas y el cambio de thread demora 4, bueno, me conviene esperar, ¿se entiende? Pero si el cambio de thread demora un ciclo y la parada demora 4, me conviene hacer el cambio de hilo. ¿Se entiende? Y esto evolucionó en multithreading simultáneo, que es simultáneos multithreading. ¿Cuál es la idea? Aprovechar las características de un procesador superescalar, emisión dinámica, múltiples instrucciones, fuera de orden, y la idea es emitir instrucciones de distintos threads cuando se pueda, siempre cada vez que pueda para llenar las unidades funcionales disponibles. Y hay un dibujito que tenemos tiempo de verlo, que es esto. ¿Qué es la idea acá? Tenemos 4 threads, A, B, C y D. ¿Se ve? Y tenemos, para cada uno de los threads, tenemos 4 unidades funcionales, 4 emisiones, instrucciones que se pueden emitir en simultáneo. Y esto es tiempo. Entonces acá tenemos que el thread A, por ejemplo, en el primer ciclo emite 2 instrucciones, en el segundo emite 1, en el tercer ciclo emite 3. ¿Se entiende? Y después acá hay unas paradas. Entonces acá tiene algún problema, alguna burbuja, entonces burbuja y acá sigue. ¿Se entiende?
Lo mismo pasa con el thread B, lo mismo pasa con los otros. ¿Se entiende hasta acá el dibujo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el multithread de grado grueso? Yo empiezo a ejecutar el thread A, ejecuto el thread A tal cual como venía. Cuando me encuentro con una parada, entonces paso a ejecutar el B. Y ejecuto el B como venía. Cuando me encuentro con una parada, empiezo a ejecutar el C. Cuando me encuentro con una parada, paso al D. Cuando termine el D, con una parada del D, vuelvo con el A. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que es simultáneos multithreading? Ejecuto, yo sé que los del A y los del B son independientes. Entonces ejecuto, si tengo dos acá del A, que utilizan dos unidades funcionales, yo podría mandar dos de B. Y trato de rellenar todos los cuadraditos como pueda. Aprovechando de que las instrucciones de distintos threads son independientes. Que era un problema que no tengo dependencia, sino la limitación normal del ILP. ¿Se entiende? Y yo no tendría un thread principal, digamos. Sí. Ahora tengo que hacerlo. Pero siempre se tiene que ejecutar todos los threads para decir cuál es el primero. Depende cuántos threads tengas, depende cómo es tu política de prioridad para los threads. O sea, yo acá di un ejemplo en el cual sí, se van ejecutando todos. Todos tienen la misma prioridad. Pero vos podrías tener distintos niveles de prioridad y cada vez que tengo una parada, te fijas cuál tiene más prioridad y ejecutas eso. ¿No? Entonces, simultáneos multithreading aprovecha que todas las instrucciones de distintos threads no tienen dependencia, entonces las puedo emitir todas en simultáneo. ¿Preguntas? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Es una forma de explotar otro tipo de paralelismo. Porque esto no es un paralelismo a nivel datos, esto es un paralelismo a nivel threads, paralelismo a nivel ejecución. Y la idea de esto se conoce como TLP. Es otro tipo de paralelismo diferente. El caso de uso ideal es tener un thread principal, como dice Matías, y un thread pequeño, el corrector ortográfico, que se ejecute en paralelo y cuando haya, por supuesto, que estén bien comunicados, bien sincronizados entre ambos. En general, dos threads generan una mejora, una aceleración promedio de 20%, pero tienen muy poco agregado de recursos. Duplican el PC, duplican el banco de registro. En general aumenta un 5% el área y un 2% el consumo de energía. Entonces, fíjense, ganan en performance y el aumento de performance es mayor que el costo y que el aumento de energía. Entonces, aprobamos los threads. Y cuando hay un bajo ILP, en general se puede obtener hasta muy buena aceleración. Sin embargo, no todas son rosas. Si decimos, bueno, podemos poner dos threads, ¿qué hacemos? Pongamos 4 threads, u 8 threads, o 16 threads. ¿Qué creen que les conviene? Y hay que medir. Hay que medir. Primer problema, software. Los procesadores con muchos threads por núcleo demostraron que no vale la pena. O sea, hicieron procesadores con muchos threads y dijeron, no. El software que está escrito no aprovecha todos los threads. A la larga, los software en general usan pocos threads. Los programadores no usan multithreading. Entonces, cuando tenemos podemos hacer muchos threads, pero tenemos programas que usan un solo thread, en general le empeora la performance. Entonces, no es muy conveniente tener muchos threads. ¿Cuál es la conclusión a la que se llegó? Conviene tener varios núcleos y pocos threads por núcleos. Entonces, en general, uno tiene 4 núcleos, pero cada núcleo puede manejar 2 hilos. La combinación está por el tiempo. ¿Cuál es el segundo problema de multithreading? Seguridad, que es el tema que viene después. Resulta que como los threads comparten datos y comparten información, es muy probable que se filtre. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo programa. Y ustedes, todo el mecanismo de memoria virtual y protecciones que hemos visto era para programa con programa. Acá estamos hablando de thread con thread del mismo programa.
Entonces, si alguien hace multithreading y alguien hace algo que no debería hacer, tienen un problema de seguridad. ¿Se entiende? Entonces, esto es compartir muchas cosas. Comparten los cachés, comparten el TLB, comparten todos los bajos. Porque es el mismo programa. ¿Se entiende? Entonces ahí puede haber problemas. Y es una vulnerabilidad y ya vamos a ver más detalle en el tema siguiente. ¿Preguntas? Y yo creo que sí. Hasta acá llega. Yo me entendía, Sí, dale. es que los frentes paralelos se pueden hacer. ¿Y cómo sería si yo tengo, puedo poder ejecutar todos si tengo un solo PC, ¿no? Que no se van a necesitar. Cada thread tiene un PC. Y si vos tenés eventualmente acá, donde está en este dibujo, vos podés emitir 4 instrucciones, pero no necesariamente, o si vos lo haces de manera tal que tomes algunas instrucciones de un PC y otras instrucciones de otro PC. Entonces podés emitir 2 threads en simultáneo. Por supuesto es más complicado hacer esto, pero la mejora de performance lo vale. ¿Alguna otra pregunta? Concepto, pero no hay problema de concurrencia en esto. Son totalmente La idea es que sean totalmente independientes. Entonces, no vas a tener concurrencia porque, o sea, son totalmente independientes, pero de vuelta, son parte del mismo programa. ¿Entendés? Entonces, en teoría no deberías tener grandes inconvenientes porque el corrector ortográfico te está procesando la palabra que vos estás escribiendo. Entonces, no te va a procesar otra cosa. A menos que se filtre ahí, pero entonces no deberías tener grandes problemas. No estás pensando en múltiples programas, siempre en el mismo programa. ¿No? Esto, por ejemplo, se usa mucho con procesamiento de video, procesamiento de cosas. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan, ustedes quieren hacer compresión, hacer procesamiento gráfico, procesar, por ejemplo, distintos canales de audio, distintos canales de video, todo al mismo tiempo, puede ser un thread para cada canal. ¿Entiendes? Entonces ahí funciona bien, porque se supone que son independientes entre sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Cortamos acá. Que tengan un excelente fin de semana largo. Y nos vemos el miércoles de la semana que viene. Seguro quiz. Aprovechen todo el fin de semana para ponerse bien. También.